Dios les bendiga en este precioso día. Reciban un cordial saludo de la Casa Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria, Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Antes de ir a exponer la palabra del Señor, amado hermano, amado amigo, familiar que me escuchas hoy a través de este medio, yo te invito a ti a que tú y yo nos unamos en oración. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, que donde estén dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Y cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo a orar, el poder de Dios se glorifica y el Espíritu de Dios hace la obra de Cristo Redentor aquí en la tierra a través de la oración. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Gracias, Señor, por este medio. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar a través de este medio a muchos lugares donde nosotros no podemos llegar físicamente, Señor. Por permitirnos ser un canal de bendición para la extensión de tu reino. Gracias, Señor, por darnos a nosotros la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, porque es un privilegio, Dios. Es un privilegio poder ser nosotros un instrumento en tus manos, Dios. Yo te doy gracias, Señor, y pido, Espíritu Santo, que tu poder y que tu gloria se manifieste en este lugar. Pido, Espíritu Santo, que tu poder y que tu gloria obre en el lugar donde está mi hermano, donde está mi amigo, donde está mi familiar. En ese lugar, Señor, donde tu palabra llega hoy, Señor, haya el respaldo tuyo, Señor Padre amado. Que el Espíritu de Dios sea trayendo libertad en medio de cada vida. Seas tú quitando toda carga, seas tú quitando todo peso, seas tú haciendo rema esa palabra cuando tú nos dices a nosotros que conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, ser un instrumento en tus manos. Gracias te damos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, versículo 37. Cuando nos habla a nosotros directamente. En aquel tiempo, Dios a través le hablaba al pueblo de Israel y hoy Dios nos habla a nosotros. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu? Dice en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, versículo 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Qué preciosa palabra, como toda la que el Señor nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. ¿Sabes que este devocional lo hemos titulado directamente Dios nos libra de los enemigos? Dios nos libra a nosotros de los enemigos, pero Dios quiere que tú y yo entendamos primeramente que si nosotros colocamos a Dios en el primer lugar, si nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón al Señor, Dios obrará a favor de nosotros. ¿Sabes que te hablaba directamente de un pasaje en el cual es conocido por muchos? Cuando David se enfrenta al filisteo Goliat. Pero antes de David enfrentarse al filisteo Goliat, David le habla al rey Saúl y le habla y le recuerda a Saúl directamente quién es David en las manos de Dios. Y le dice directamente David a Saúl que no era la primera batalla que David se iba a enfrentar, que no era el primer enemigo que David se iba a enfrentar. Ya él más antes se había enfrentado a dos enemigos feroces que habían físicamente, el oso y el león. Y Dios había empezado a formar a David, a formar su carácter. Dios había empezado a tomar el control de la vida de David, a formarlo, a capacitarlo para el llamamiento que Dios le había hecho a David. Porque sabes que Dios, a través de las pruebas, a través de las aflicciones, Dios nos forma y nos capacita para que tú y yo podamos
ejercer el llamamiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Qué precioso nosotros poder entender que a través de los problemas Dios nos está formando a nosotros para nosotros poder enfrentarnos a los gigantes. ¿Sabes? Dios nos libra de los enemigos. Dios te libra a ti y Dios me libra a mí de los enemigos. Y me llama mucho la atención cómo David le habla al rey. David le habla a Saúl, le dice, añadió David, Jehová que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ve y Jehová esté contigo. Algo que nosotros tenemos que entender directamente es que las personas ven en nosotros cuando Dios está en nosotros. Cuando Dios está con nosotros, directamente las personas lo notan. Directamente las personas saben cuando Dios está contigo y cuando Dios está conmigo. Y Saúl sabía que Dios estaba con David. Por eso Saúl le contesta, ve y Jehová esté contigo. Así muchas personas menosprecien el llamado que tú y yo tengamos, van a tener que reconocer quién está dentro de nosotros. La primera carta del apóstol Juan, hablando directamente, dice, mayor es el que está en nosotros que el que está afuera, que el que está ambulando. Y es necesario que tú y yo lo entendamos, amado, amada, que me escuchas hoy a través de este medio. Un sabio expresó alguna vez lo que es importante cuando estamos enfrentando una situación. La importancia cuando tú y yo enfrentamos una situación. Apremiadamente no es lo que te suceda, sino cómo reaccionamos ante ellos. ¿Qué es la adversidad? ¿Qué es lo que nosotros reaccionamos ante la adversidad? ¿Qué reacción tenemos nosotros? Es lo importante no lo que pasa, sino cuál es el primer paso que tú y yo tomamos y luego qué sucede. La mayoría de nosotros como seres humanos tenemos a encontrarnos en situaciones desafiantes, pero para salir adelante en estos tiempos difíciles tenemos que tomar los pensamientos negativos y convertirlos en pensamientos positivos. ¿Sabes? Que David vio la adversidad, la vio como la opción para que Dios se glorificara en medio de él, para que Dios se glorificara en medio del pueblo de Israel. Porque si hay algo que Dios nos dice a nosotros a través de su palabra, es que Dios honra al que lo honra. Y David entró primeramente honrando a Dios. David entró primeramente recordándole a Saúl que no iba a enfrentar David solo a Goliat, que David no se iba a enfrentar contra el ejército filisteo solo, sino que David sabía quién estaba con él. Lo importante que tú y yo tengamos muy en claro es quién está con nosotros. Aún dice la palabra del Señor, si Dios es con nosotros, ¿quién está contra nosotros? ¿Sabes que tú y yo tenemos que tener muy en claro? Si Dios está con nosotros, ninguna adversidad nos podrá llevar a nosotros al fracaso. Ningún problema nos podrá sacar a nosotros del propósito de Dios. Porque tanto los problemas como las adversidades, Dios las va a utilizar como el vehículo para llevarnos tanto a ti como a mí a ver la gloria de Dios. A ver la gloria de Dios. Y David lo tenía claro. Por eso la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, directamente dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hace una pregunta. ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro es que la mente de Cristo, cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando tú y yo empezamos a leer la palabra del Señor, cuando tú y yo empezamos a escudriñar la Escritura, cuando tú y yo empezamos a tener un devocional, a tener una intimidad con Dios, una coinonía, a conocer a Dios a través de su palabra,
La mente de Cristo se forma en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque ya tú y yo no vamos a pensar como pensábamos antes. Ya tú y yo vamos a pensar conforme a la palabra del Señor. Por algo dice la palabra del Señor a través del libro del profeta Jeremías cuando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien. Tú y yo necesitamos cambiar la adversidad, cambiar los pensamientos negativos y llevarlos nosotros directamente a lo que dice la palabra del Señor. A entender nosotros que Jesús está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Yo me gozo porque yo me imagino a David, un simple pastor de ovejas, hablándole directamente al rey Saúl, a un hombre de guerra, a un hombre que manejaba la espada, a un hombre que era grandísimo, porque la palabra del Señor describe cómo era Saúl. Y David, un hombre pequeño, un niño tal vez, hablarle al rey, tenía que tener David la fe puesta en Dios para poder enfrentarse directamente y para poder hablarle al rey. Porque directamente Dios va a colocar la palabra en medio de nuestra boca. Dice, cuando David enfrentó al gigante Goliat, se acordó de cómo él derribó al león y al oso. Mira, cuando nosotros vamos a enfrentarnos ante los enemigos, cuando tú y yo nos vamos a enfrentar ante los gigantes, ante los enemigos que se nos levantan directamente, Dios siempre va a traer a memoria a nuestra vida cómo nosotros hemos enfrentado los otros problemas que hemos tenido. David se encontró en una situación difícil, porque recuerda que David era un pastor de ovejas. David cuidaba las ovejas de su papá, directamente las pastoreaba. Y dice la palabra del Señor que David le habla a Saúl y le dice en el verso 34 del primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, versículo 34, dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. O sea, David sabía quién era. Algo que tú y yo nunca podemos olvidar es quiénes somos. ¿Sabes que tú y yo somos hijos de Dios? Y si somos hijos, somos herederos y coherederos de la gracia. ¿Sabes que David le recuerda a Saúl? Dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, David directamente sabía que él era un guerrero. Porque para enfrentarse a un oso y a un león, tenía que tener fuerza. Tenía que tener un espíritu de valentía. ¿Y quién coloca en nosotros un espíritu de valentía cuando nosotros tenemos a Dios dentro de nuestro corazón, si no es Él? ¿Quién es el que despierta a los valientes si no es Dios? Porque Dios nos despierta a nosotros. Por algo dice el apóstol Pablo, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque cuando nosotros empezamos a conocer la palabra del Señor, la luz de Cristo nos va a alumbrar. Vamos a empezar a cambiar en todo nuestro interno. Va a cambiar nuestra forma interior, va a cambiar nuestra forma exterior. Y David sabía quién era él en las manos de Dios. Y por eso David se atreve a hablarle a Saúl como rey. Y le dice, David le responde a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Apacentaba el rebaño de su padre. Y cuando venía un león, un oso, tomaba alguno de la manada, él lo hería. Él los libraba. Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de que tú y yo nos capacitemos en el diario vivir. Porque las pruebas, las aflicciones que tú y yo estemos pasando hoy es el vehículo que Dios nos utiliza para llevarnos a nosotros a la formación, para llevarnos a nosotros a cumplir Dios su propósito en nosotros. El Salmo 138, verso 8 dice que Dios cumplirá su propósito en nosotros y que Él no desampara la obra de sus manos. Cuando Dios tiene su propósito escrito en medio de tu vida y en medio de mi vida, porque ya Dios lo tiene escrito, ya Dios sabe quién eres tú y quién soy yo. Lo que Dios quiere es que tú y yo entendamos quiénes somos nosotros, porque Dios lo sabe.
Dios quiere que tú y yo entendamos que ninguna aflicción del tiempo presente es comparada con la gloria venidera. Así tú y yo nos levantemos, nos tengamos que enfrentar con los enemigos. Dios va a estar con nosotros. Y David la tenía clara. David la tenía clara porque David sabía que él al enfrentarse al oso y al león, el oso y el león iban a tener una retaliación contra él, se iban a venir agresivamente contra él y él tenía que defenderse. ¿Sabes que tú y yo estamos llamados a defendernos? Pero con la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Jesucristo para la destrucción de toda fortaleza. Queremos destruir la fortaleza, los enemigos que se nos levantan a diario. Es con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Dios nos da a nosotros la formación. Dios quiere que tú y yo escudriñemos su palabra. Dios quiere que tú y yo nos deleitemos en su palabra, atesoremos su palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu con la cual nosotros tenemos. La palabra es la espada del Espíritu con la cual nosotros apagamos los dardos de fuego del maligno. Es a través de la palabra del Señor. ¿Sabes que Dios tiene pensamientos de bien para ti? Aún dice el profeta Jeremías, a través de Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien. ¿Sabes que Dios siempre desea lo bueno para nosotros? Dios quiere lo bueno para nosotros. El pensamiento de Dios es que tú y yo seamos más que vencedores. Y David le declara algo a Saúl diciendo, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Directamente David no estaba diciendo, me ha provocado a mí, ha provocado al ejército. Aunque el ejército de Saúl estaba amedrantado, aunque el ejército de Saúl estaba escondido, aunque el ejército de Saúl, tanto como el rey, tenían miedo, Dios levanta a un pequeño para que derribe al gigante. ¿Sabes que así muchos sientan miedo en esta situación? Así muchos estén escondidos. Dios está haciendo un llamado directamente a que se levanten esos David de este tiempo y podamos nosotros, a través de la bendición de Dios, colocando a Dios como primer lugar en medio de nuestra vida, podamos enfrentar la situación que nos está amedrantando ahora. Él dice que Goliat todos los días salía a amedrantar al pueblo de Israel, a atemorizarlo. ¿Qué te está atemorizando a ti? ¿Qué me está atemorizando a mí? Dios nos dice a nosotros que es con la palabra del Señor. Aún el apóstol Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él tendrá que huir. Directamente, David resistió a Goliat, y al resistir David a Goliat, al enfrentarlo directamente, David hirió a Goliat, lo mató, le arrancó la cabeza, porque fue Dios quien estuvo con él. Y al derribar al gigante, derribaron al ejército filisteo. Dios quiere que tú y yo entendamos que los problemas pequeños que tú y yo hemos tenido es la formación para cuando vengan esos problemas grandes, nosotros podamos estar en pie y podamos tener en memoria todas las virtudes, todas las victorias que Dios nos ha entregado a nosotros. David sabía quién estaba con él y eso lo llevó a enfrentar al gigante. Amado amigo, amado hermano, ¿tú y yo sabemos quién está con nosotros? Tú y yo sabemos quién está con nosotros. Sabes que Jesús dijo, mi presencia estará contigo. La presencia de Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cada problema, por pequeño que sea, nos lleva a fortalecernos para poder enfrentar los problemas mayores. Por eso David se había fortalecido enfrentando problemas pequeños, un oso y un león. Amado, ¿quién se? Yo en especial no me siento capaz de enfrentarme a un oso y a un león. Yo no. Pero si Dios está conmigo, yo sé que voy a sacar fuerzas en medio de mi debilidad y lo voy a enfrentar. ¿Cuántos Goliat nosotros nos enfrentamos a diario? ¿Cuántos Goliat no se levantan a diario en tu vida? El Goliat del desánimo, el Goliat del estrés, de la enfermedad. El Goliat de la economía, que tú ves tu economía y la ves por el suelo y los tienes que enfrentar. Pero lo más importante es que no lo vamos a enfrentar solo. David sabía quién estaba con él y Saúl sabía quién estaba con David. Por eso Saúl le dice, y que Jehová esté contigo. Porque cuando nosotros tenemos a Dios,
La presencia de Dios se manifiesta en medio de nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Filipenses 4:13 dice: todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Si sobrevivimos al último problema, a la última prueba, y hemos aprendido algo, vamos a sobrevivir a las aflicciones que estamos pasando ahora. Isaías 43, versículo 2 dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. De todos los problemas Dios nos libra cuando nosotros colocamos a Dios en el primer lugar. De todos los problemas. Recuerda tus éxitos pasados y luego vea la palabra que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés. Porque Moisés, más que ser un libertador, era un profeta de Dios. En Éxodo 14:14, Moisés le habla al pueblo y le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo mejor está por venir, amigo, hermano en la fe familiar. Los problemas que tú y yo tenemos hoy no son nada comparables con la gloria venidera. Dios prometió, Jesús prometió, dijo, lo profetizó, dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo vencí al mundo. Y me gusta como dice la palabra del Señor directamente, hablando de la mente de Cristo. Y quiero compartírtelo una vez más, como lo dice la palabra del Señor a través de la palabra de Dios para todos en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 16. Cuando nos dice la palabra del Señor, dice, en la palabra de Dios para todos: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Y quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Sabes que cuando tú y yo leemos la palabra del Señor, conocemos la mente de Dios? Porque la palabra del Señor está aquí. Porque Dios quiere que tú y yo tengamos una mentalidad de reino. Porque Dios quiere que tú y yo entendamos que con nuestro Dios haremos proezas y Él derribará a los adversarios. Porque Dios quiere que tú y yo entendamos que nuestra lucha no es con carne ni con sangre, sino con principados, potestades, huestes de maldad, gobernaciones de las legiones celestes que habitan. Amado, nuestra lucha es con aquel que quiere provocar las adversidades para que tú y yo nos alejemos del camino del Señor. Goliat se había levantado a atemorizar al pueblo de Israel. Goliat se había levantado a atemorizar al rey. Pero un simple pastor de ovejas, como era David, ante los humanos, ante el ejército, David era un simple pastor de ovejas, enfrentó a Goliat. ¿Por qué? Porque David se formó en los pequeños problemas, se fortaleció. Porque ¿qué era un león y qué era un oso ante el gigante? Ante ese paladín, ante el ejército de los filisteos. Era nada. Pero David se enfrentó al oso y al león por una oveja de su padre. Y si David lo hizo, se enfrentó al oso y al león que representan enemigos físicamente para las ovejas y para el ser humano. Si David lo hizo, se enfrentó por librar a una oveja, ¿cuánto no más el Dios que tú y yo tenemos? El Dios que es todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el alfa y la omega, no lo hará por uno de nosotros. Pero necesitamos nosotros entender quién es Dios en medio de nuestras vidas. David lo tenía claro, por eso David le habla a Saúl. David le habla y le dice, y añadió David: Jehová me ha librado. David sabía quién lo había librado a él. Tú y yo sabemos quién nos ha librado a nosotros. Dios.
Si hemos pasado las adversidades, si hemos pasado pruebas, si hemos pasado desiertos, si hoy podemos ver la luz de un nuevo amanecer, si hoy nosotros podemos ver la misericordia de Dios, es porque Dios nos ha librado a nosotros. Lamentaciones 3:22 dice, porque no han decaído su misericordia, nosotros no hemos sido consumidos. Yo te invito, amado amigo, amado hermano, familiar que me escuchas hoy o que me ves a través de este vídeo, a que tú y yo entendamos que Dios nos libra a nosotros de los enemigos, cuando tú y yo colocamos a Dios en el primer lugar. El apóstol Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él tendrá que huir. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios y colocamos a Dios en el primer lugar, el diablo tiene que huir, los enemigos tienen que huir. Se cumple lo que dice la palabra del Señor, bendito sea su nombre, que los enemigos de Jehová son ceniza bajo sus pies. Que Dios te bendiga en este precioso día, en el lugar donde tú me escuches hoy, donde me veas hoy. Recuerda que si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, como lo es para mi vida, yo te invito a que lo compartas. Que no te quedes con la bendición, que lo compartas, que muchos entiendan, que muchos entendamos, que si Dios lo libró al pueblo de Israel del gigante Goliat, también Dios nos va a librar a nosotros de los enemigos que se nos estén levantando en este tiempo. Que Dios te bendiga. Te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga, que el Cristo de la gloria te sorprenda en sus brazos hoy y siempre, y que tengas una bendecida noche en Cristo Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones del Eterno.